Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado bastantes especulaciones y, bueno, a veces un poquito de confusión. Vamos a hablar de uno de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento, de ese actor que conquista pantallas y corazones, Can Yaman. Y específicamente vamos a desentrañar una historia que involucra contratos, decisiones y, como siempre, la opinión pública. Prepárense porque hoy vamos a aclarar todo, porque resulta que la versión que muchos hemos escuchado, o por lo menos la interpretación que le hemos dado, podría no ser del todo precisa. Así que si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus artistas favoritos, si te gusta desvelar los entresijos de esta industria y sobre todo, si eres fan de Can Yaman o simplemente te intriga el tema, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojito y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, que de verdad, vienen cargados de sorpresas y contenido exclusivo. Ahora sí, vamos al grano. Últimamente se ha comentado mucho y quiero ser muy claro con esto, se ha comentado mucho sobre supuestas negociaciones, sobre posibles proyectos, y en el centro de todo esto, como no podía ser de otra manera, está Can Yaman. La chispa que encendió la mecha de esta conversación vino de una fuente bastante directa, y es precisamente eso lo que queremos analizar hoy. Hablamos de ese momento en el que se mencionó que Demet Özdemir, su coprotagonista en la famosa serie Erkenci Kuş, podría haber estado involucrada en la firma de un contrato importante relacionado con Can Yaman. Y sí, lo sé, suena un poco enredado, ¿verdad? ¿Cómo es que una actriz firma un contrato por otro actor? Pues ahí es donde entra la confusión, y ahí es donde vamos a poner luz. La noticia que ha circulado, y que ha hecho que muchos se pregunten qué está pasando realmente, se basa en declaraciones que apuntan a que fue Can Yaman, atención, quien solicitó específicamente que se incluyera su contrato. Esto significa, y es crucial entenderlo, que la iniciativa, la petición partió de él. No fue algo que surgió de la nada, ni tampoco fue algo que se le impuso. Él, según las informaciones que han salido a la luz, pidió tener su contrato. Esto cambia radicalmente la perspectiva, ¿no creen? Pasamos de una posible implicación indirecta, o incluso de una decisión tomada por otros en su nombre, a una acción directa y consciente por parte de Can. Imaginen la escena. Una producción, un proyecto en puerta y, como suele suceder, una serie de acuerdos y contratos que atar. En medio de este proceso, surge la mención de que fue Can Yaman quien, proactivamente, manifestó su deseo de tener un contrato formalizado. Esto no solo subraya su profesionalismo y su interés en tener claridad en sus acuerdos laborales, sino que también desmitifica esa idea de que podría haber estado detrás de escenas, o que su carrera dependía de decisiones tomadas por terceros sin su participación activa. Al contrario, demuestra que él está al mando de su carrera, que tiene voz y voto en los proyectos que emprende y en las condiciones bajo las cuales lo hace. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. En esta industria tan dinámica y a veces impredecible, tener contratos claros y bien definidos es fundamental. Para cualquier artista y especialmente para alguien con la proyección internacional de Can Yaman, asegurarse de que sus derechos, sus responsabilidades y sus expectativas estén plasmados en papel es un paso de madurez profesional. Es la garantía de que las cosas se harán bajo un marco legal y ético. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que esta petición de contrato esté vinculada a un proyecto específico, quizás uno de gran envergadura, pues imaginen la importancia. Piénsenlo así, un contrato es mucho más que un simple documento. Es la hoja de ruta que define la relación entre el artista y la productora. Establece los términos de la colaboración, las cláusulas de exclusividad, los derechos de imagen, las compensaciones económicas y un largo etcétera. Cuando un artista solicita activamente su contrato, está diciendo, quiero estar seguro de lo que estoy firmando, quiero que todo esté transparente y quiero proteger mi trabajo y mi imagen. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos admirar y aplaudir. Ahora hablemos un poco más de la implicación de Demet Özdemir en esta historia, pero desde una perspectiva diferente. Si la información que apunta a que Can pidió su contrato es correcta, ¿qué significa esto para Demet? Significa muy probablemente que ella estaba siguiendo el proceso normal de una producción. Es posible que como parte de su propio acuerdo, o como testigo de las negociaciones, se haya hecho mención. N de los contratos.
Pero la clave aquí es la iniciativa. Si Khan pidió su propio contrato, es él quien llevaba la batuta en esa parte específica de la negociación. Esto no resta mérito a la posible participación de Demet en la producción o en otras conversaciones, pero sí aclara quién tomó la decisión activa sobre su propio contrato. Es fácil caer en el rumor, en la especulación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para esto, y a veces, una pequeña información se magnifica hasta convertirse en una noticia bomba. Pero nuestro objetivo aquí es tratar de ir un poco más allá, de buscar esa claridad, de entender los hechos. Y los hechos, tal como se presentan, indican que la solicitud de contrato provino de Khan Yaman. Esto es importante para entender su profesionalismo, su compromiso con sus proyectos y su manera de gestionar su carrera. ¿Y qué proyectos podrían estar en el horizonte de Khan Yaman que requieran un contrato tan específico? Pues ahí es donde entra la magia de la anticipación y la curiosidad. Khan Yaman es un actor que ha conquistado audiencias a nivel mundial. Sus papeles en Turquía lo catapultaron a la fama, y su incursión en producciones internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con públicos diversos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que hay proyectos importantes en desarrollo, ya sea en Italia, en su Turquía natal, o incluso en Hollywood. Cuando un actor de su calibre se enfoca en asegurar sus contratos, puede ser una señal de que está involucrado en proyectos de alto calibre, de que se están cerrando acuerdos que podrían definir etapas importantes de su carrera. Quizás se trata de series que requerirán una dedicación prolongada, de películas que demandarán un compromiso total, o incluso de proyectos que impliquen derechos de imagen y explotación comercial a gran escala. La solicitud de un contrato es, en muchos sentidos, una inversión en su propio futuro profesional. Es fascinante cómo un detalle como este puede cambiar por completo la narrativa. En lugar de verlo como un actor pasivo, o como alguien cuya carrera es orquestada por otros, lo vemos como un profesional astuto, que toma las riendas de su destino. Esto es algo que creo, resuena mucho con la audiencia. A todos nos gusta ver a las personas que admiramos tomar decisiones inteligentes y estratégicas. Y volviendo a Demet Özdemir, es importante recordar que ella también es una artista talentosa y exitosa. Su carrera también ha tenido un desarrollo impresionante, y es natural que sus proyectos y sus acuerdos sean de interés para sus seguidores. La posible confusión podría surgir de la interconexión de sus carreras, especialmente después de haber compartido pantalla en un éxito rotundo como Erkencicus. Las dinámicas de la industria, las amistades, las colaboraciones, todo se mezcla y puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Pero si nos centramos en la declaración que ha generado esta discusión, y la interpretamos literalmente, la clave está en quién solicitó qué. Y si Khan Yaman solicitó su contrato, entonces la información se centra en su acción. Es él quien tomó esa iniciativa. Esto no significa que Demet no haya tenido un papel en la producción o en las negociaciones generales, sino que en lo que respecta a su propio contrato, la acción decisiva, la petición, provino de él. En resumen, lo que hemos intentado dilucidar hoy es la autenticidad de una noticia que ha circulado y que ha causado cierto revuelo. La versión que se ha compartido y que nosotros estamos analizando es que fue Khan Yaman quien solicitó su contrato. Esto, lejos de ser un detalle menor, es un indicio de su profesionalismo, de su enfoque en la gestión de su carrera y de su deseo de tener acuerdos claros y bien definidos. No se trata de que Demet Özdemir haya firmado su contrato, sino más bien de la propia iniciativa de Khan Yaman para asegurar su participación y sus condiciones en un proyecto. Espero que esta explicación haya sido clara y que te haya servido para entender mejor la situación. Como siempre, me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y desentrañar juntos los detalles que a veces se pierden entre los titulares. Ahora, me encantaría saber qué piensas tú. ¿Qué te pareció esta aclaración? ¿Creías que la situación era diferente? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leer cada uno de ellos y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y te ha aportado algo, por favor, regálame un gran me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus conocidos, con todos aquellos que también están interesados en el mundo del espectáculo y en las carreras de artistas como Khan Yaman. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic a ese botón rojito y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.